Buenos días chicos, este es un segundo video de la lista de reproducción de las temáticas de historia de segundo medio y en el video de hoy la idea es que sean videos cortitos como lo he explicado anteriormente, que se traten de conceptos básicos o claves para entender las materias que deberíamos pasar en este año. Así que lo que vamos a ver en este video va a ser lo siguiente. Nos vamos a enfocar en la unidad 1, seguimos con eso, que es de crisis, totalitarismo y guerra. Y los temas a tratar en este video va a ser un resumen del video anterior, la crisis del año 1929 y el New Deal, que es a consecuencia de la crisis económica del año 1929. Para dar un pequeño resumen del video anterior, vamos a decir lo siguiente, que es en la materia de segundo medio se basa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Vamos a ver que al inicio del siglo XX van a generarse una serie de transformaciones sociales, sobre todo a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918. Esa primera guerra en grandes rasgos, va a generar un cambio en las formas de ver la vida en la parte económica, social y política. Encontramos que van a haber ciertos imperios que van a generar el imperialismo y el colonialismo de ciertos territorios, por ejemplo, en el caso de África, y ya habíamos visto una relación años anteriores, muchos años anteriores, donde van a generarse ciertas potencias. Las potencias más importantes en esta época eran Francia, Inglaterra y Alemania, pero después de la Primera Guerra Mundial comienza una nueva potencia que se va a mantener a través de los años, que es Estados Unidos. Esto va a generar después de la Primera Guerra Mundial una serie de consecuencias, por ejemplo, una frágil recuperación de los años 20. Entre 1922 y 1929, Estados Unidos vive un periodo de crecimiento económico debido a ciertos factores, como es el aumento de la producción en base a la industria y la expansión del consumo, ya que al aumentar la producción tengo más bienes, más servicios que entregar, y eso va a generar que también la gente pueda consumir de mayor manera. También vamos a ver que existe un nuevo sistema de créditos, de compra a plazo, y el surgimiento de la publicidad, que va a incentivar a los consumidores a aumentar la economía en esa época. También vamos a ver una ruptura de tradiciones, por ejemplo, las nuevas costumbres tanto en la moda y en la música. En la música integrando el charleston, el jazz y ciertas costumbres, sobre todo en los roles de género, sobre todo en el aspecto de la mujer, en donde se va a ver modificada su transformación, ya que gracias a la Primera Guerra Mundial los hombres tienen que ir a batallar en esta guerra y las mujeres son las que finalmente van a llevar el sustento económico a las casas. Entonces van a incluirse en el mercado laboral y no va a desaparecer esa situación, sino que va a haber en un constante cambio. También vimos algunas diferencias y algunas vanguardias artísticas que van a generarse en esta época, como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo y el cubismo. Y se va a generar esta famosa cultura de masas, que lo podemos representar súper bien, por ejemplo, con el programa de Los Simpson, en donde se genera una expansión de la clase media y hay una influencia bastante importante en los medios masivos de comunicación. Tanto en la prensa escrita se va a expandir sus niveles de publicidad, la radio, el cine y los deportes, ¿ya? Pero todo esto tiene un fin. Lamentablemente la recuperación después de una primera guerra va a durar hasta el año 1929, que acá hablando de Estados Unidos, que se va a generar una crisis del Estado liberal. Los años de relativa prosperidad vividos en la década de 1920 cambiaron bruscamente luego de la crisis económica que se vivió en el año 1929, lo que demostró la fragilidad del sistema económico liberal y del aparente desarrollo alcanzado por los países capitalistas. El Estado liberal hace referencia a que la economía se va a basar netamente en la ley de la oferta y la demanda. La demanda es lo que yo necesito, como por ejemplo alimentos, salud, educación. La demanda es lo que yo, como dice su nombre, demando para que se cumplan mis necesidades, y la oferta es lo que finalmente las empresas o el Estado me va a ofrecer para yo poder consumir. Eso es lo que se basa en un Estado liberal, en donde el Estado como organización no va a interferir en la economía, sino que netamente se va a barajar entre estas curvas de oferta y demanda.
¿Y qué es lo que pasa en 1929? La Gran Depresión. La expansión económica de 1920 se basó en el crecimiento de la producción, como vimos anteriormente, y originó un exceso de oferta, ya que como mejoramos nuestros sistemas productivos, habían mayores bienes y servicios. Gran parte de este crecimiento estuvo financiado por el crédito fácil que daban los bancos, esta posibilidad de pagar a plazo. Así que la clase media y populares gastaban más de lo que ganaban y muchas empresas y personas utilizaron el crédito para la especulación financiera, cosa que es bastante negativo. Compraban acciones en la bolsa de valores en lugar de invertir en actividades productivas. Cuando las acciones dejaron de subir y aparecieron las primeras bajas, los inversionistas pusieron a la venta sus acciones para no perder dinero, ya que estaban a la baja. Y devolver sus préstamos, ya que se compraban las bolsas de Nueva York en base a créditos y a plazo, y a pago de plazo. Entonces esto hizo que el valor de las acciones bajara mucho más y muy rápidamente. Así que en octubre de 1929, durante el llamado Jueves Negro, millones de acciones se pusieron a la venta con una demanda casi nula, ya que todo el mundo quería vender para recuperar el dinero y poder pagar los créditos, por lo que la bolsa perdió el valor. Esto dejó en la quiebra a miles de inversionistas. ¿Qué es lo que pasa? La especulación financiera hace que, por ejemplo, este plumón que cuesta 300 pesos, si es que yo genero una especulación, como cuesta 300, yo lo compré, por ejemplo, en un mercado mayorista a 150. Entonces, si yo lo vendo a 300, ya tengo una inversión del doble, ¿cierto? Pero con la especulación financiera, este plumón ya no va a costar 300 pesos, sino que 1.500, o 2.000, o 3.000, dependiendo de cuál grande es la especulación financiera. Esto hace que el precio se sobrevalúe, siendo que es un precio entre comillas falso, ya que la especulación financiera depende de cuánta demanda haya. Si hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Si hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan y se acaba la especulación financiera. Entonces, yo estoy acostumbrado y estoy viendo que el plumón yo ya lo puedo vender a 1.500 o 2.000 pesos. Entonces, mucha gente va a comprar plumones para generar una ganancia muy grande, ya que a mí me costó 150 y lo estoy vendiendo a 2.000 pesos. Genero una ganancia bastante grande por cada artículo. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo empieza a comprar plumones. Eso genera que este precio que está inflacionado gracias a la especulación financiera empieza a bajar. Entonces ya no cuesta 2.000, cuesta 1.000, cuesta 900, cuesta 500, cuesta 300, cuesta 150. El valor que yo compré cuesta 100, cuesta 50. Entonces mi crédito que yo hice para comprar estos plumones a 150, yo ya estoy recibiendo 50, estoy perdiendo 100 pesos por cada artículo. Imagínense que una diferencia de 900 pesos personalmente con un artículo no me duele como inversionista, pero piense que las bolsas se vendían en millones de pesos. Ya estamos pensando que la gran mayoría de la gente que compra estas bolsas es clase media y clase popular. Personas que no tenían el conocimiento de cómo funcionaba la bolsa, y eso hizo que los precios cayeran de manera bastante drástica. La caída de la bolsa de Nueva York provoca una crisis en cadena, ya que al perder este valor inflado, tengo que pagar créditos, pero no puedo pagar créditos porque perdí toda mi inversión, ya que yo no compraba cosas ni compraba inmuebles, por ejemplo, sino que seguía comprando bolsas de Nueva York. Todas estas bolsas caen estrepitosamente y yo ya no tengo dinero. El banco me empieza a cobrar. ¿Sabes qué? Tiene una cuenta de crédito pendiente. Págueme. Y yo digo, ¿cómo le pago? No tengo para pagarle. Entonces los bancos tampoco reciben la plata de los créditos que habían prestado. Entonces toda la economía de Estados Unidos cae. Entonces todos estos locos años 20 que ustedes observaron en un primer video desencadena esta crisis que finalmente es muy difícil de sobreponerse. Al perder toda su inversión, muchos no pudieron pagar sus créditos, lo que generó quiebras bancarias. Los bancos empezaron a cerrar y la gente que tenía dinero guardado en los bancos como cerraron, no devolvían el dinero. En la industria, grandes empresas se vieron obligadas a reducir su producción o a cerrar. Desempleo, porque el nivel de consumo se redujo drásticamente ya que nadie tenía dinero. Ya aproximadamente en 1932 la producción mundial cayó cerca de un 40%, eso es drástico, mientras que el comercio internacional se redujo a un tercio. Casi todos los sectores de la sociedad se vieron afectados, en especial los trabajadores urbanos que son asalariados, ya que las empresas quebraban, quedaban en desempleo.
El valor de los ingresos se redujo casi a la mitad y millones perdieron sus empleos. Pronto la depresión económica se traslada al resto del mundo, ya que Estados Unidos, al ser una potencia económica después de una Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale muy bien económicamente, entonces genera préstamos a otros países para que se puedan levantar de la guerra. Estados Unidos ya no puede generar préstamos a otros países y empieza a cobrar estos préstamos. Los países todavía no estaban recuperados porque se gasta mucha plata en una guerra y no le pueden pagar a Estados Unidos. Eso hace que el círculo vicioso que se genera en un solo estado, el de Nueva York, logre alcances mundiales. Pronto la depresión económica se traslada a todo el mundo y desde 1931 afecta principalmente casi a toda Europa por la repartición de los capitales estadounidenses, lo que le explicaba anteriormente, y la disminución de las exportaciones de Estados Unidos, ya que Estados Unidos no tiene dinero para poder comprar, y América Latina. Todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos afecta a América Latina. Para la dependencia de la economía latinoamericana respecto a la estadounidense, ya que se genera dependencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer algo para poder mejorar esta situación, ¿cierto? La Gran Depresión puso en duda la eficacia del sistema económico y político liberal que se había consolidado en el siglo XIX. Estamos hablando de esta ley de oferta y demanda. Esto vimos que gracias a la oferta y la demanda, las bolsas caen estrepitosamente y por eso llegamos a la crisis del 29. Este sistema comienza a ser cuestionado por quienes creían que no permitía superar los efectos económicos y sociales de la Primera Guerra Mundial. Y la crisis de 1929 deja finalmente demostrado que este sistema no es muy útil. Como respuesta surgieron nuevos modelos e ideologías políticas y económicas que incentivaron una mayor intervención del Estado en la economía. Entonces, ante la crisis económica, el gobierno del presidente estadounidense Herbert Hoover, que fue presidente hasta el 33, siguió la consigna del liberal de no intervención estatal en la economía, esperando que el mercado se autorregulara por sí mismo, que es el pensamiento liberal que se genera. Esta ley de oferta y demanda y que se regula solo, entonces el Estado no se tiene por qué meter. En cambio, su sucesor Franklin Roosevelt, que gobierna hasta el 45, promueve la intervención del Estado en la reactivación de la economía, proponiendo una redistribución de los ingresos, la promoción del empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión. Esto genera el New Deal, el nuevo pacto. La recuperación del sector agrícola a través de límites de producción subvencionando las exportaciones. Estas ciertas características de este nuevo pacto. La reactivación mundial o industrial por medio de acciones racionalizadoras, la fijación de salario mínimo, la reducción de la semana laboral y el alza de los precios. O sea, el Estado interviene en todos los aspectos de la economía. Y algo que va a tener que incentivar sí o sí va a ser la política de obras públicas. Las obras públicas son, por ejemplo, que el Estado construya carreteras, líneas telefónicas, alumbrado público, todo eso que es lo que genera. Primero satisface la necesidad de que si tenemos problemas de conexión, instaura una carretera. Si es que hay que arreglar la pavimentación de ciertas calles, se eliminan los baches. Y eso que es lo que genera más empleo, ya que aunque sean trabajos esporádicos que duran poco tiempo, la gente que estaba cesante puede postular estos trabajos y aumentar el empleo y disminuir el desempleo. Esto intenta finalmente generar una recuperación en la economía, pero fue bastante lenta. De hecho, en el año 33 todavía había más de 12 millones de desempleados en Estados Unidos, una cifra demasiado grande. Algunos historiadores plantean que sin el New Deal la salida de la crisis hubiera tardado mucho más. ¿Por qué? Porque es difícil que una economía se autorregule sola, sobre todo en una época de crisis económica, de reducción de economía, de inflaciones. Obviamente esto genera que los precios aumenten considerablemente y todo tiene que volver a comenzar, tiene que reactivarse nuevamente la economía. ¿Y cómo se va a reactivar? En base a la fijación de precios, terminar con la especulación financiera, que esta oferta y demanda se manejen sola y la intervención estatal completa. Además, estas nuevas políticas económicas fueron de la mano del estado de bienestar. El estado de bienestar es un modelo en el cual el Estado garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos. Así que entre el año 1936 y 1940, en Estados Unidos se aprueban disposiciones que buscan el bienestar social, como por ejemplo el derecho a huelga, la seguridad social, mejorar o aumentar seguros, mejorar las pensiones o ofrecer subsidio de desempleo, entre otras opciones.
Esto obviamente también genera una crisis en América Latina y la expansión desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Con la crisis del 1929 afecta gravemente la economía y la vida política de las repúblicas latinoamericanas que tienen una relación de dependencia gigantesca con Estados Unidos. Las consecuencias económicas que se produjeron gracias a la caída de los precios de las materias primas que exportaban los países latinoamericanos a Europa o a Estados Unidos y la contracción del comercio internacional, ya que nadie tiene dinero para poder comprar. En conjunto, la reducción de ingresos por la caída de las exportaciones disminuye la capacidad de compra, siendo Chile y Argentina los países más perjudicados porque eran los países que tenían más relación con Estados Unidos. En este contexto, las políticas económicas para hacer frente a la crisis no fueron homogéneas, o sea, dependía de cada país y de cada consecuencia que tuvo esta crisis en cada territorio. Fue dominante la intervención del Estado en la economía, en las políticas monetarias y fiscales, con lo que se abandona el liberalismo económico puro, que estábamos hablando de este sistema que se basa entre la oferta y la demanda sin intervención estatal. Vimos que ahora necesitamos con urgencia la intervención estatal. Además, a partir de este momento, algunos países centraron su esfuerzo a la industrialización para no tener que comprar productos en el exterior, sino que se puedan abastecer de sus propios productos, desarrollando un modelo económico conocido como la industrialización sustitutiva de importaciones, el famoso modelo EASY, ya que eso evita generar compras en el extranjero en productos que yo puedo producir de manera nacional. Entonces, para hacer un mini resumen, la crisis de 1929 impacta en los países del Atlántico en el Atlántico Norte, Europa, generando ciertas consecuencias como una menor producción, disminución de las importaciones de materias primas y la disminución de exportaciones de productos manufacturados que generaban los otros países y que compraban los latinoamericanos. Eso queda influido en ¿por qué? Porque existe un menor consumo ya que no hay dinero. En países como América Latina provoca desabastecimiento de productos facturados porque no puedo comprarlos afuera, menor demanda de materias primas ya que los otros estados no me pueden comprar las materias que yo vendía y la caída de los precios de manera internacional de las materias primas, lo que finalmente lleva a la aplicación de la industrialización sustitutiva de importaciones, el famoso modelo EASY. Eso genera también un cambio en política, ya que tiene que cambiar este modelo económico y tiene que generar una intervención estatal bastante importante. Por ejemplo, algunos gobiernos generan distintas iniciativas, por ejemplo, un líder fuerte y carismático que moviliza a la población con un lenguaje directo, apelando a las emociones y de actos masivos. También un sustento político en coalición con distintos sectores sociales, convocando a quienes no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales y con un discurso que favorece a la cohesión social. Otro punto importante, discurso nacionalista y antiimperialista que rechaza los capitales extranjeros y la intervención de Estados Unidos, ya que Estados Unidos genera toda esta crisis económica mundial. Una política también económica con mayor control estatal en la economía, con programas de industrialización y nacionalización. ¿Ya? Esto genera, finalmente, lo que vamos a ver en una tercera clase de segundo medio, los regímenes totalitarios, el fascismo, el nacionalsocialista y el estalinismo, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Más la Revolución Rusa, que da a entender muchas causas, lo que genera finalmente el inicio de la coalición conocida como la Unión Soviética, la URSS, ¿ya? Entonces, estudiantes, chiquillos, si es que tienen alguna duda, no olviden preguntar en los comentarios. Yo voy a intentar responder de manera lo más breve y eficaz posible. En la cajita de información voy a poner los temas que tratamos en este video, que fueron finalmente dos: la crisis de 1929, la caída de la bolsa de Nueva York y el New Deal y este cambio de paradigma tanto político como económico. ¿Ok? Así que ojalá nos veamos pronto en un siguiente video. La idea es que yo suba un nuevo video por cada curso semanalmente. Ya estamos en día domingo, me atrasé un poquito, pero tuve mucho trabajo que hacer. Espero que todos estén en sus casas cuidándose, preocúpense bien de la cuarentena, respeten la cuarentena, ya que el COVID-19 nosotros lo vamos a vencer si es que estamos todos unidos. ¿Ok? Así que espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.